hablamos de terapia intensiva. Me encantó porque yo tengo un montón de preguntas para hacer al respecto de la terapia intensiva. A la hora de titular se nos ocurrió denominarlo como algo así, como el purgatorio terrenal, ¿viste? Me da la sensación de que es como la terapia intensiva, una estación en donde estás ahí, con una patita de un lado, una patita del otro, a veces, otras veces estás en cuidados intensivos, pero bueno, para desmistificar un poco este asunto vamos a conversar con el doctor Gustavo Hernández, alias Poch. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas va mi amigo? tardes. ¿Bien? Muy bien. ¿Querés acercarte un poquitito? Sí, Ahí por está, dale, vení supuesto. a hacerte amigo. Bárbaro. Ya van a Claro, ¿cómo pasar que los no? primeros nervios ¿Qué y te me pasó? acomodo. ¿Te estás hiperventilando? ¿Sentís la No hiperventilación por en tu el cuerpo? momento. No, Dame pero tiempo. definamos hiperventilación. No. Viste que cuando uno habla Esto de no lo cosas, es. viste que dicen que cuando uno habla de cosas de las que sabe, es como que la hiperventilación cede, ¿no? Sí. Sí, 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 vamos a hablar entre amigos y entre de cosas amigos. que son el cotidiano durante 20 años. Tal cual. ¿Sos Sí. médico Yo terapista hace soy 20 médico años? internista, ¿Qué es que médico es la internista? medicina interna, es la clínica médica pero enfocada a los pacientes internados. O sea, dentro de lo que serían las áreas, viste que está el área clínica, como puede ser un neurólogo, un cardiólogo, un clínico de consultorio, pero todo aquello que tiene el paciente internado en unidades de internación, hospitales o clínicas. Vos sos el chabón al que esperamos segundo a segundo las personas cuando estamos internadas, tipo que venga a decirnos, Sí, ¿qué onda? la parte de clínica médica que se dedica al área internado se le dice medicina interna, Ok, que comprende pacientes que tienen criterios de internación, obviamente están lo suficientemente mal como para estar internados, y las terapias intermedias. Y luego de la especialidad de medicina interna que le hice en Córdoba, en el Hospital Córdoba, en 2011, hice los 3 años del curso superior de terapia intensiva de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Entonces mi rubro siempre ha sido medicina interna como la raíz de mi formación y la terapia intensiva. y la Así, terapia sí. intensiva, ¿en qué minuto se le pasa por la cabeza a un ser humano dedicar su vida a trabajar en la terapia intensiva de patólogo, de tanatólogo? Digo, yo pienso Bueno, en soy médico cosas así forense como, también. Hice medicina interna, jódeme, terapia intensiva, el curso superior, y hice la especialidad de medicina forense. ¿por qué? Y bueno, la mayoría de los que hacemos terapia o la medicina interna dedicada al paciente crítico, creo que tenemos cierto placer por la cuestión adrenérgica, adrenalina. Nos gusta la adrenalina. La mayoría coincidimos con que nos aburre cierto perfil de cuidado de los pacientes y nos entretiene más otro tipo de cuidados que tiene que ver con lo más agudo, crítico. Y Emergente. sí, sí, yo creo que la mayoría coincidimos en eso. Mm. Después por ahí entre medicina interna y terapia intensiva la diferencia está en que por ahí la terapia intensiva dedica todo su esfuerzo en la resolución de problemas de ese tipo, de emergencias, y una vez que se solucionan esas primeras etapas de resolver al paciente crítico, ya pasa más al área de medicina interna y clínica médica, que tiene más como el diagnóstico y todos los algoritmos diagnósticos y el tratamiento a largo plazo con posibilidad de seguimiento, que el terapista no tanto. ¿Se entiende? El Sí, terapista queda más sobre el agudo, resuelve ese proceso de enfermedad aguda y cede el paciente para más, más profundidad en el diagnóstico, seguimiento ambulatorio en el clínico, ¿de dónde sos? etc. Yo nací en Santa Rosa de la Pampa, Ajá, pampeano. sí, pampeano, y de ahí me fui a estudiar a Córdoba, hice mi carrera en la Universidad Nacional de Córdoba, mi especialidad en el Hospital Córdoba de Córdoba, medicina interna, y ya después me vine a Salta y el curso de terapia lo hice por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en un curso trianual que ellos dictan. Ok. Muy lindo. Y forense allá en Córdoba, 3 años también. En terapia intensiva, ¿es más la gente que se muere o la que vive? Es más la que vive. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, se intenta eso. O porque estamos Formulamos un mirando el arte vaso. ciencia que intenta eso. Mm, Frenar, resolver todos los acontecimientos en eso.
Hay como una idea que es equivocada, que es como que nos enfrentamos a la muerte y no es así. ¿No? No. ¿A dónde te Es la enfrentas a la enfermedad, muerte en la quizá en medicina? su peor momento, en su estado más crítico, pero no, regularmente nuestras salas, que van, por ejemplo, de 12 camas, las terapias habitualmente andan ahí alrededor de eso, hay de 20, 24, depende del lugar donde estés. Pero nos enfrentamos predominantemente a la enfermedad intentando resolverla, quizá en su peor momento, evolutivamente. Pero nosotros no peleamos contra la muerte, no. No, estamos promoviendo salud, lo que pasa que en el peor contexto de una enfermedad, sí. Ok, Entonces, bueno, obviamente es que estamos muy cercanos a la muerte, obvio, sí. ok, pero es el área del hospital o de la clínica en donde más se mueren las personas, ¿o no? Ay, ay, ay. Si no es ahí, ¿dónde es? En el quirófano. Viste que estás tocando como un tema que tiene que ver con nuestras culturas, Totalmente. viste, y la muerte nosotros sí, en nuestra sociedad lamentablemente la muerte está cada vez menos aceptada, menos familiarizada, menos domiciliaria. Sí, poquito a poco el humano como que se desencontró. Digo, el humano en nuestra cultura se desencontró con la idea de poder estar, presenciar que un ser querido llegó a morirse. Yo lo dije en la presentación de este podcast. Nunca, jamás, en los 42 años que tengo, acompañé a alguien en el tránsito de morir. Cuando estuve cerca de un muerto, el muerto ya estaba muerto, hacía rato, Exacto, eso es parte digámoslo. de la cultura que Ok, sí, ¿te molesta lamentablemente. que Lamentablemente porque es un suceso que vamos a pasar todos y debería ser mejor contenido por todos. te molesta que te pregunte cómo es cuando la Entonces, gente se muere? perdón, quizá en esto, en que la cultura no puede acompañar, parece que hemos perdido esa capacidad que nuestros abuelos sí tenían. Re. Y hemos perdido esa capacidad y todo suceso va al hospital, va a la clínica, va a la contención institucional, cualquiera fuere, porque nos desatendemos esa parte de nuestras vidas, que es morirse. Mm. Sí, sí. Entonces, mucho se sucede dentro de los hospitales o clínicas, no teniendo que ser así. Si hubiera una mayor capacidad de la sociedad para asumir, para comprender, para estar educado de cómo vamos a contener a nuestra familia o a nosotros cuando nos toque, quizá eso pasaría más fuera del hospital. Pasa en el hospital mucho que no tendría que pasar. Estoy de acuerdo. ¿Te molesta que te pregunte qué pasa con la gente cuando se muere? Lit, yo nunca, viste, hay como mucha película, mucha cosa, que los 21 gramos menos, que pesa el alma, que no sé, y en realidad los que no hemos lidiado con la muerte, que somos como casi todos, porque estamos Sí, hablando de una cuestión generacional que ha hecho que nuestros seres queridos terminen muriendo, en clínicas, hospitales, en sí. la calle, en accidentes de tránsito. Difícilmente vayamos, literal, difícilmente vayamos a acompañar a alguien en su última respiración, expiración. ¿Qué será? ¿Qué pasa cuando la gente se muere? A nosotros, tanto desde la formación académica, universitaria, siempre se nos explica que esto es un proceso dinámico, que como la muerte como un suceso instantáneo en el tiempo, nunca es muy poco probable verla así. Vos nombraste recién lo que es accidente de tránsito y la vía pública y lo que Mm. tiene que ver con violencias varias. Nosotros vemos más el proceso de enfermedad que va agotando el cuerpo y ya vamos como prediciendo un poquitito, sí, funcionamos así como muy positiva, una ciencia positiva que intenta predecir los factores de riesgo, scores que uno tiene que le hace a su paciente y ya va prediciendo, ¿viste? Vos ya te vas dando cuenta qué organismo empieza a colapsar tanto que uno ya va asumiendo una mortalidad. Mm. Además que la predice y hace scores para predecir también qué mortalidad tiene el paciente. Eso te sirve para informar a la familia. Y bueno, y en eso se pierden los equilibrios que el cuerpo tiene, que son milagrosos, no, pero sí. Y en esa pérdida de los equilibrios, bueno, se suceden
las inestabilidades hemodinámicas, desequilibrios del medio interno, lo que fuere, o el cese de las funciones de los órganos, y ahí se va sucediendo el proceso dinámico en el tiempo. Puede tardar poco, puede tardar mucho, pero sí, ahí se sucede la muerte. Y a mí me da la sensación de que es como algo predecible. A mí me tocó con mis padres, digo, algo predecible por los médicos. Las familias a veces no tenemos como la claridad para poder entender que eso va a suceder en el cortísimo plazo, tipo 1 hora, 2 horas. Pero los médicos me parece que sí. Entonces pasó con mi mamá y pasó con mi papá, que los equipos médicos nos convocaron como familia con tiempo suficiente para ir a decir chau. Es como, no se me ocurre muy bien cómo explicarlo porque las 2 veces que tuve que ir me pasó lo mismo, ¿viste? Tipo, recibís una llamada de médicos que yo entiendo que intentan hacer un camino humanizado, avisándole a uno que hay una cosa que es inminente, que está por suceder y tal, ¿no? Y entonces te habilitan el ingreso a una terapia intensiva en el horario en el que se puede, que no es el horario de visita, sino en el horario en el que la delgada línea entre la vida y la muerte te permite despedirte de un ser si es que es viable. Y entonces, las 2 veces tengo que decir que me he sentido absolutamente ridícula, ¿no? Porque he corrido en contra del reloj para llegar a tiempo ante la inminencia. Y una vez que llego ahí, es como decir, ¿y qué? O sea, ¿a qué vine? Vengo a decir, bueno, chau, nos vemos y después te tenés que ir. Es eso. No acompañás a nadie en Y el es un poco tránsito de la muerte. Es simbólico, vas como a decir. Y es un poquito lo que te decía recién, de que Eso. uno ya predice el desenlace y se tiene que ser responsable por todo el contexto que hay alrededor de tu paciente, que tiene que ver principalmente con la familia. Siempre tenemos como esa sensación de que si enfrente a nosotros tenemos un paciente o una paciente en donde sí ya se están sucediendo esos hechos que se anticipan a que el paciente va a habitar, y sí, vas armando a la familia, la llamás, tiene que tener su tiempo. Y sí, hay algo programado también en el informe familiar frente a que se viene la muerte de un familiar querido. Sí, programamos, tratamos de darle contexto. Esto suena fuerte, pero es una realidad de la mayoría de los lugares donde estuve, que tiene que ver con eso, sí, tratar de cumplir ciertos horarios, sí, que tengan tiempo para pasar, que tengan tiempo para desahogarse, ¿viste? Sí, hay algo programado en eso. No todos los casos son iguales, eso está clarísimo. Claro. Existe lo súbito, lo inesperado para todos. Bueno, para eso para el están equipo ustedes. médico y para la familia, obvio. Para eso están Existen los ustedes. accidentes, existe la violencia, obvio. Pero en el caso de la enfermedad, agotando el recurso de un cuerpo, eso tiene como algo dinámico, extendido en el tiempo, que te permite tener cierto predicción, ser gentil con la familia para que tenga buenos tiempos, buenas formas. ¿Ustedes trabajan su psiquis, su inteligencia emocional, su salud mental para Volviéndonos afrontar locos. eso? ¿O no? Sabía que me ibas a preguntar esto. ¿Cómo hacemos para manejar lo cotidiano de estar en un contexto tan triste, golpeando, dando informes? O de recibir la energía de la familia en este último momento, por ejemplo, porque el que está transitando su pasaje de la vida a la muerte, ni siquiera sé yo si está consciente la mayoría de las veces, ¿no? Es como, te repito, nunca he visto a nadie morir, me da la sensación de que Dios quiera que así sea y que mi fantasía sea real, me da la sensación de que la gente solo se duerme y muere, ocurre en un segundo. No sé, yo he preguntado muchas veces, ¿duele, no duele? ¿Se siente, no se siente? ¿Es choqueante? ¿Cómo nos vamos de este mundo? Porque además en algún momento me va a tocar a mí. Entonces, bueno, si me va a decir que me va a resultar doloroso, choqueante, me voy preparando psicológicamente desde ya, ¿no? Es como, una cosa interesante que decirte es que lo que se ve cinematográficamente es nada que ver a la realidad. No, total, me imagino. No, son contextos completamente distintos. Lo que vive la persona es muy distinto a lo que se imagina la mayoría de las personas.
Yo no sé, es que yo lo comparo con, no sé, algún accidente que tuve alguna vez, por ejemplo. Viste que cuando aparece el trauma anula el dolor, ¿viste? Ujú. El trauma de ver que te lastimaste y te sale sangre, por ejemplo, hace que no te duela lo que te ocurre en ese preciso momento. No estás sintiendo el dolor, lo sentís después. Una vez que, no sé, te pusieron agua oxigenada, te cosieron, te despacharon, pasó el trauma, como con todo, ¿no? Cuando estás nervioso, en un pico de estrés, porque tenés que ir a rendir, qué sé yo, ¿no? Hay gente que te dice, no, no sé cómo llegué a hacerlo porque hace 28 horas que estoy despierto, por Sí, ejemplo. Rendiste, relajaste tu sistema y es como que ahí empezó a aparecer toda la cosa, la procesión que iba por dentro. Yo no, a veces pienso sobre la muerte eso, digo, en una de esas es un poco así, estás tan en el baile que no te das cuenta, no te duele y de golpe te morís. respecto a lo que me preguntabas primero si nos preparamos o no, yo creo que más es el tiempo dedicado a esto que te va curtiendo, por decirlo mal y pronto. Sí estaría bueno que tuviéramos más contención, más educación de cómo vamos a manejar nuestra propia salud mental luego de experimentar tantas anécdotas. Todos los Es que un trabajamos en el montón. rubro tenemos muchísimas anécdotas, de las más horribles que te imagines hasta las más lindas, por así decirlo, a la hora de acompañar esto. Eh, pero la mayoría es el tiempo vivido, el recorrido nos va preparando y hemos cometido errores, obviamente, y a partir de ellos vamos superándolos y mejorando. Respecto a esto, estar expuesto en un momento tan difícil para la persona que se está yendo como para la familia que está alrededor. Mm. Y después, a ver, al igual que vos, la muerte en mi vida ha ocupado un lugar enorme a la hora del pensamiento filosófico, Yo científico. creo que es de Imagínate, podés todas las irse forense. personas. Yo creo que están todas las personas, obvio. Es el miedo primario, es el miedo último. Es aquello que todavía no trascendió a los dioses, La todavía muerte sigue. propia, la muerte El dios de la ajena. muerte sigue vivo hasta la actualidad. El dios del viento ya no es viento. Eolo ya no existe más. En cambio, la muerte nos enfrenta muchísimo en todas las épocas de la vida. Entonces, bueno, aquellos que hemos dedicado eso, tiempo filosófico, tiempo real, ciencia, arte. Bueno, no, yo no me morí nunca hasta el momento, pero el contexto institucional es duro, muy duro, muy duro. Enfermarse y llegar a la internación y sufrir esos colapsos de los equilibrios que te hablaba, por ejemplo, el respiratorio, aquello que lleva hasta la insuficiencia respiratoria y que te asistan, es duro. Lo mismo el colapso cardiocirculatorio, es duro. Sí, sí. Por suerte, bueno, intentamos estar presente lo más rápido posible y tratar de no ver el sufrimiento de la persona cuando se suceden esos ceses ¿Se puede ayudar a de. morir? Bueno, Digo, si después ya se está muriendo. eso tiene que ver con la enfermedad, progresando y llevándote a los desequilibrios de estos que hablábamos y a la muerte. Después está todo lo que es el proceso de morir sabiendo que te va a tocar, aquellas que son, por ejemplo, enfermedades terminales, y que por suerte tenemos una ley de muerte digna que permite el consentimiento sobre la propia enfermedad, yo participar sobre qué quiero, sobre mi enfermedad, que va a tener un desenlace que ya se sabe. Y eso es muerte digna. Eso somos todos como individuos de una sociedad, tenemos que ser responsables de eso y participar sobre la decisión sobre la propia muerte. Mm. Porque una vez que el equipo de salud llega a una persona que no tomó esa decisión de hacer consciente, explícito, si se quiere, firmado ante escribano o cualquiera, de qué quiero que me hagan, qué quiero que se haga cuando esta enfermedad llegue, hasta dónde llegar, a dónde se puede limitar el esfuerzo terapéutico o adecuarlo a determinada condición que me va a tocar vivir. Cuando la persona no tomó la decisión explícita, porque por ahí se lo puedo decir a un familiar diciendo, yo cuando esté así no quiero que me hagan nada. Pero eso queda medio en el aire, hay que ser más responsable sobre la propia enfermedad y la muerte propia. Y eso se logra haciendo primero informándose con especialistas, con médicos, amigos, consultas,
y dejando explícito esto de lo que hablamos. ¿Hasta dónde quiero que mi enfermedad sea asistida y cómo quiero que mi muerte sea asistida también? Cuando la persona no participa, llega a una institución, en esa institución, desconociendo cuál era la voluntad de la persona, hay que asistir, hay que dar todo. Porque vos, vuelvo a repetirte que nosotros no peleamos contra la muerte, estamos promoviendo salud. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a promover lo que estudiamos, lo que estamos preparados, queremos ir a por todo, porque es. Entonces, bueno, ahí hay ciertos desencuentros. Por suerte, en las últimas décadas se ha mejorado mucho en esto que hablamos de cómo se adecúa el esfuerzo terapéutico, cómo se limita el esfuerzo terapéutico y muerte digna. Estamos mejor parados como sociedad. Ahora hay que involucrarse, porque si solo lo libramos a qué va a hacer los equipos de salud, hay algo que queda rengo, ¿viste? Hay un volumen enorme que lo dejamos afuera y solo se asiste científicamente. Recordá que esto es re multidisciplinario porque tenés fisioterapeutas, nutricionistas, terapistas, enfermería, farmacia, ¿viste? Somos muchos. Sí. Entonces, bueno, un equipo que sabe accionar, si no lo guías, acciona. Muchas veces, encarnizadamente, está el concepto de encarnizamiento terapéutico. Bueno, eso. Difícil el tema muerte. Así que vamos a hablar de música. Hablemos de otra Qué cosa. tema complicado. Es un tema difícil, pero es un Sí. tema profundo y es Sí. un tema necesario. Y a la terapia intensiva se le pone así como un foco. Muerte, ¿viste? No es tan así. Ok, ¿qué foco te gustaría que le pongamos? No, está muy bien, me encanta el tema. Pero digo, pero por ya ahí como sí se comprende que la terapia convive todo el tiempo con la muerte. para la vida, digo, para la vida diaria de las personas, porque eventualmente tal vez, yo no conozco ninguna persona tampoco que nunca haya pasado por una terapia intensiva, excepto yo, hasta ahora, pero anda a saber. Claro, ese es el volumen cotidiano y más grande de lo que tenemos, gente que se enferma gravemente, que supera esa enfermedad y sale feliz y contenta a una vida plena. O hacerse cargo de sus enfermedades y a tener lo mejor de la salud. Claro, totalmente, a gestionar la salud. Claro, de eso claro. Ese es el volumen más importante del cotidiano del trabajo, tanto en sala de medicina interna, terapia intermedia como terapia intensiva, sí. Ok, hemos dicho que la muerte, de tanto rozártela, hay un momento en el que resulta como medio híbrida, ¿no? Forma parte de un tránsito más en la vida. Así como eso pasa con la muerte, ¿la vida da alegría? Sí, claro. Sí. Por supuesto, eso que te digo, el volumen más importante es resolverle la enfermedad al paciente y es cotidiano. Pero de eso también se nutre el médico. Digo, no, el médico no puede una cosa que tratamos de imprimir y que en su momento me dieron a mí era: no seas exitista y festejes el éxito, bravo, lo sacamos, somos regrosos, ni te flageles tanto por el no éxito. Tratás de no vivir la experiencia, salió, tuvimos éxito, sobrevivió, llámense, cualquiera de esas. Tratás de no festejar mucho porque no sos vos el responsable completo de eso y tampoco te flagelás y dolés mucho cuando no se sucede el éxito de lo que vos ofreces. Ok, ¿cuántas horas trabajás en un día normal? Y ahora yo soy grandecito y trabajo menos y más, un poquitito más sobre equipos. ¿Me explico? Ahora uno ocupa los lugares de mandos intermedios, por decirlo así. ¿Me explico? Bueno, cuando trabajabas en terapia, Hoy trabajé miles y miles, he llegado a trabajar días y días encerrado dentro de hospitales. Literal. He llegado a trabajar con regularidad sábado, domingo, lunes y salir un martes a la tarde. Con regularidad, eso 2 veces por mes. 2 guardias por semana, más coordinación. Sí. Hay un momento en la vida que se trabaja muchísimo encerrado dentro de los hospitales. En mi caso, hospitales, me gusta la salud pública. Estoy buscándole la vuelta a la pregunta que te quiero hacer. A ver, dale. Digo, bueno, si te has pasado días trabajando en tu hospital, sí, sé para dónde vas, entrenando tu expertise,
y entrenando también tus emociones, mm, llevándolas hacia este lugar más híbrido del que estamos hablando, que el éxito no te infle y que el fracaso no te desinfle. ujú. Luego cuando salís de ahí, ¿te cambias el mood o en tu casa es lo mismo? Tipo, ¿te da No, igual que arda Troya o no, que... se resiente. Le decimos posguardia, este síndrome de que salimos bastante grises, muy cansados, bastante sucios, llenos de un montón de cosas que pasan en las guardias. Sí. Mm, Y está muy bueno que se formule desde los organismos mundiales de salud o las sociedades, que se formule cuánto es el tiempo adecuado para no reventarnos y también las consecuencias que le puede traer a nuestros pacientes estar mucho tiempo de guardia, el cansancio, cómo nuestro pero vos lo sigues cerebro... pensando en el ámbito del trabajo. Yo te pregunto, ¿qué de todo eso trasladas a tu casa? Digo, sos un médico, no vos, los médicos. Mm, Trabajan para tener emociones híbridas en el trabajo. En la mm, casa después también tienen emociones híbridas. sí se siente, sí se siente. Y con el tiempo aprendes también a no ser eso. Sí, sí, Ajá. qué sé yo. Me cuesta entenderte a qué te referís con las emociones híbridas, pero sí, sí uno nota que lleva a la casa, por supuesto, como cualquier otro trabajador, las peleas laborales, el cansancio laboral, el estrés de estar, viste, en una No, situación la re pregunta es mucho difícil. más simple que A eso. ver, Es como que se te entrena para prácticamente no sentir, en no, síntesis. no, 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 ¿No? no, 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 Este no, lugar no. intermedio en el que no celebras el éxito y no te pincha el fracaso es más o menos como... No, sí sentís. Hoy hablábamos de eso porque tenemos justamente en el hospital un caso que nos está comprometiendo emocionalmente porque es joven. Y sí sentís. Lo que pasa es que tenés que profesionalizarte. Claro. En algún punto tenés que decir, bueno, si yo conservo las emociones como cualquier persona, no me sirve, no voy a poder seguir, me limita, Sí, sí, me porque lo que yo obnubila pensaba a la es, hora de pensar lo adecuadamente. que yo Entonces sí pensaba es, sentimos. Lo que hicimos con ese sentimiento es llevarlo a lo más profesional posible, pero sí volvemos tristes. Yo he tenido casos en el inicio de mi profesión que me comprometieron un montón las emociones, lo llevaba a la casa, me entristecí y recuerdo a una genia que tuve como docente que me decía, Gustavo, esto se te está haciendo más profundo, tenés que buscar qué vas a hacer con ese alma que va a sufrir de aquí en más porque es tu profesión para siempre y vas encontrando recursos de los compañeros, las compañeras, los grandes sabios que tienen mucho más tiempo que vos y te van ayudando a cómo manejar las emociones. Respecto a lo que vos decís, que es sufrir el caso. Igualmente llevamos todo a la casa, sí, sí. Una vez que salimos del hospital llevamos todo a la casa. mm, Mm. Se llevan los duelos y los dolores de la salud pública, se lleva el dolor del paciente sufriente, la familia sufriente que se encariña con vos, porque, por ejemplo, en mi caso particular, aquello de ser empático solamente no me sale y soy predominantemente simpático y le agrego un poco más, condimento personal. No sé si hago bien o mal, pero me sale así. Y simpatizan con vos, te quieren, querés, y en algún punto todo eso puede golpearte. y todo eso vuelve a la casa. Sí, yo creo que Mm. sí. Yo creo que todos llevamos, y todas, compañeras y compañeros, llevamos alguito a la casa de lo que se vive en el Yo hospital. tengo muchos amigos, amigas que han sido, son hijos de médicos, médicas, es eso, a eso venía la pregunta, ¿no? Amigas que han sido mujeres de médicos, amigos que han sido hombres de médicas, y es una profesión altamente invasiva para la vida íntima, para la vida personal y privada, digo, a ver no es igual, yo puedo llegar a mi casa indignada de un análisis político, ponele, ¿no? Y es como toda la catarsis que puedo hacer en mi casa, pero se me ocurre que todo este mundo emocional también de los médicos, más los horarios random que tienen para trabajar, Uf, ¿no? Más un montón de cosas, hacen que de la puerta del hospital para afuera sea literalmente otro mundo y que a veces hay que remar más ese mundo que de adentro, ¿no? sí, sí. Mm. Igual nombraste justo
el estrés político que corroe profundamente. Olvídate. Justo ese, no Sí, sé sí, quién sí, corroe más, sí. si nuestra arte ciencia, yo le amo decir que nuestro oficio es un arte ciencia, pero sí, corroe. Y golpea mucho a la familia, el terapista tiene una tasa de divorcio enorme, la terapista también, sí, abandonamos mucho porque los informes se dan al mediodía y al cercar a la noche, o sea que las cenas, los almuerzos, el dormir en la casa escasea mucho, mucho, el cansancio siempre está, porque para cuando seas guardia, en la etapa en que sos guardiólogo, le decimos a aquel que se dedica todo el tiempo a la guardia, vivís cansado. Claro. El postguardia son 24 horas en que se siente que el humor no está, que la linda charla, la paciencia no están. Entonces sí, golpea a la familia un montón. No es raro, parejas, familias sufriendo esto. Claro. Pero vuelvo a repetirte que no debe ser ni más ni menos que tantos otros oficios que golpean fuerte. Sin duda. Sí. ¿Trabajaste durante COVID? Sí, claro. ¿Fue tu momento histórico más difícil? Sin duda. ¿Coincidís con otra gente? ¿Por qué? Sin duda. Totalmente distinto. Mucho Yo trabajé en N1H1 2009, que tuvimos la pandemia de influenza. Y bueno, yo he tenido varias pandemias. En Córdoba, la entrada del Paco se sintió mucho en las guardias. La violencia social en Córdoba fue muy dura también. Teníamos mucho de eso. Así de vivir brotes. Cosas no esperadas, cosas que no estábamos tan preparados. Pero pandemia COVID fue distinto a todo. Un golpe durísimo. Lo peor, incluso emocionalmente, fue durísimo. No estábamos preparados. Okay. La humanidad entera, todos sufrimos, todos nos vimos golpeados, todos cambiamos. Absolutamente. ¿Y vos a nivel salud fue durísimo. Claro, ¿y vos personalmente por qué? Cada uno tendrá su reflexión al respecto de qué fue lo que más le pegó del Mira, COVID. en un doble componente, en que teníamos que trabajar con un sistema sanitario que ya estaba en emergencia sanitaria, en que no sabíamos lo que venía y la incertidumbre es horrible. A nivel personal, el miedo que uno tenía sobre uno mismo también. No te olvides que tuvimos miedo toda la población y nosotros también. Nos iban a exponer en un sonido que venía de Asia, Europa, que se mueren y se están muriendo los equipos de salud. Yo me aterré porque estaba gordo, descuidado y me metió con el ojo. ¿Esa fue la primera vez que pensaste en tu propia muerte? No, yo soy un pensador de mi propia muerte eterno. Okay, vuelvo a repetirte que hice terapia y forense. Ahí como que medio la sentiste cerca. Sí. Algunos más y otros menos, pero temor era bastante generalizado. Y después que había que ordenar un hospital con los recursos que teníamos, que en un principio no fueron claros, y después sí, en un principio los recursos no aparecían, entonces sí, fue tremendo. Y después apareció COVID, propiamente dicho. Tremendo. Las sociedades quietas, las enfermedades todas abandonadas al azar y lo que eso significaba para nosotros. Al azar no, a la naturaleza de la cosa. Y después llega COVID, que se nos presentó como algo nunca antes visto. Veíamos lo que nunca antes, veíamos pulmones que se destruían en 48, 72 horas. Yo ventilación mecánica y respiratorio es algo que disfruto mucho. Sin embargo, en ese contexto era solo lo que veíamos. Había momentos que solo veíamos eso. 12, 14 pacientes diarios que tenían la misma evolución, ¿viste? Era como que llegó un momento que se volvió monótono porque lo único que hablábamos era de eso. Sabíamos que cuando saliéramos de eso, se iba a venir la ola de lo no atendido, de lo que no cuidamos, que veníamos cuidando históricamente. Dicho y hecho, siguieron las olas de COVID afectando a distinta población, porque primero afecta a la población mayor, después afecta a la mediana edad, después como que logra estabilizarse y calma, claramente asociado a la vacunación y a la responsabilidad que tuvimos o no como sociedad. Y después llega lo que actualmente vimos, que es la ola de todo lo que se dejó por hacer, que es lo que estamos sintiendo hoy.
¿Todavía Hoy estamos pagando los platos rotos del COVID? por supuesto, ¡Wow! absolutamente. Claro, el sistema sanitario está comprimido por aquello que fueron un año y pico dándole a una sola enfermedad. Por suerte se estabiliza, hoy ocupa una porción pequeña, no tan grave, además de que pequeña, no tan grave, pero claro, si vos desatendiste una población, el recurso económico y la salud pública, lo difícil que es, que no se está llegando, ¿viste? Y sí, seguimos. Los hospitales están abarrotados de gente, los consultorios no dan abasto, hay un problema sanitario enorme. Qué complicado eso. Sí. ¿Y qué sentís cuando hoy salís a la calle y te das cuenta de que para la gente es como que el COVID jamás existió? A mí me da la sensación de que yo contaba los otros días esta experiencia que tuve llevando a mi hijo al Hospital Público Materno Infantil a La Guardia por una X tontera. Hermoso el Hospital Materno Infantil, trabajé en la terapia intensiva de adultos. Le amo, sí, sí, sí. Bueno, ahí atiende su pediatra también, por ahí cuando tenemos una emergencia tenemos suerte y también lo atiende él, entonces es buenísimo. Pero nosotros íbamos por un X random, no sé, le picó un bicho, ponele. Y llego a la terapia, a la guardia del hospital y me encuentro con un cuadro, o sea, qué decirte, 100 niños con sus respectivas madres y padres, porque además es como que todo el grupo familiar se moviliza hasta ese lugar, todos chorreando moco, con fiebre, vomitando flema, enfermos literal de una respiratoria, que yo no digo que haya sido COVID, pero de una respiratoria, todos conviviendo en el cuartito que es el lugar en donde aguardas en la guardia, nadie con un barbijo, ¿viste cuando decís lit el COVID? O sea, ¿por dónde pasó? ¿No? Porque nadie se hace cargo de la transmisibilidad de los virus respiratorios, de que está buenísimo seguir usando el barbijo para algunas cosas. Es como si no hubiéramos aprendido nada, es como si no se hubiera muerto nadie, es como, ¿no? COVID, se sucedió eso, que la entrada de la vacuna, además de la inmunización natural que repetidas infecciones te produce. ¿Me explico? Sí. Además de la vacunación, la volvió una más de todo este espectro de enfermedades respiratorias, de transmisión respiratoria, virales, encabezando ahí como de gravedad junto con influenza. Influenza sigue siendo una principal, una gran enfermedad. Bueno, y como todas son dependientes de los conglomerados humanos, por supuesto, cuando las lleves al hospital, nos vamos a juntar todos ahí. Y si somos un factor de transmisión también. ¿Cómo controlar los respiratorios complejos? Es caro, ¿viste? Mantener el aislamiento respiratorio, sostener las medidas de lo que son los equipos de protección para el personal, para el paciente. Entonces sí se vive eso en los grandes hospitales, el Hospital San Bernardo, el Hospital Materno Infantil, el Hospital Oñate, ¿viste? Pero después de tanto sí, en un punto nos juntamos ahí y quizá somos nosotros también promotores de transmitir enfermedades. Yo estaba ardida, indignada, digo, ahora, o sea, no sé durante cuánto tiempo tuve que mostrar mi ejemplar de DNI en el supermercado para poder hacer una compra y no estoy entendiendo por qué la gente sale así de su casa. Ok, no hay COVID, pero aprendimos un montón de cosas. Sí lo hay. Bueno, forma parte ahora de la familia de enfermedades respiratorias, pero virales. Si vas a ir a una guardia, este es el mensaje. Si vas a ir a una guardia donde vas a convivir con el que se cortó el dedo, que no tiene una respiratoria, que está saludable en esos términos, ponete un barbijo. Dale, o sea, como que la responsabilidad es tuya, no aprendiste nada. Es como, ¿no? Sí. Sí. Yo estaba ardida. Yo un poco interpretando a la sociedad que no usa barbijo, ¿me explico? Entendiendo también que, bueno, vivimos un re mal momento, se estabilizó, ahora no lo estamos viviendo, no sabemos qué va a pasar con influenza, con COVID, capaz que mutan mañana cualquiera de los dos y tenemos nuevamente una pandemia X, pongámosle, no. Y que volvamos a las medidas de población muy extremas. Si eventualmente nos pasa, vamos a estar más educados, seguro.
Y tendremos que volver a esa mega responsabilidad que tenemos que tener como sociedad. Ahora, viste, las estaciones nos van enfrentando, qué sé yo, ahora se viene salmonela dengue, lo sabemos. ¿Viste? Entonces, responsabilizar a toda la sociedad frente a las respiratorias, transmisiones respiratorias, es muy difícil. Obligar a los colectivos todos con barbijo, los hospitales que entren todos con barbijo, los lugares donde nos vamos a conglomerar, llevar a una sociedad que cumpla con esas medidas estrictas y rígidas, no se puede. No se puede. Claro. Asia por ahí, viste, que muestra esos, son miles de millones. A mí me da con Y ellos como tuvieron, viste, la gripe aviar, tuvimos N1H1, ellos son como más responsables y los ves en las imágenes que en los subterráneos, en los metros, en los hospitales, cumplen con las medidas. Tienen también, evidentemente, más accesibilidad a los equipos de protección. Es que bueno, fíjate, así como yo pienso que tenemos que trabajar la muerte no como tema tabú, sino como tema corriente, la enfermedad no como tema tabú, sino como tema corriente, tenemos que prestarle atención a lo que sí trabajamos. Es como yo pensaba ese día que estaba en esa guardia. Tanto que se ha puesto de moda la palabra empatía, esta gente, digo, no es necesario vestirte de coronel para explicarle a la gente qué es lo que tiene que hacer, porque a ninguno se le cae de la boca la palabra empatía. Repiten empatía cuántas veces en un mes, ¿no? Y a la hora de encarnar la empatía, yo pensaba, ¿cómo? Debe haber una forma de hacer una campaña como amigable para que la gente no se sienta obligada, ¿está? Pero digo, ya que hemos puesto de moda esta palabra y le andamos demandando empatía a todo el mundo, porque además es como un reclamo, ¿viste? Es como, vos no sos empático conmigo, bueno, loco, fíjate cuando vos no sos empático con nadie también, ¿no? Sí. Me parece. Sí. A esto iba, a una crítica más como a la calidad de seres humanos que somos Sí, y en claro, lo que sí, claro, nos sí, hemos claro. convertido. Hay una enorme población que lamentablemente no accede a la información, no accede a los cuidados que le tenemos que dar a aquellos que somos responsables, que tuvimos la fortuna de educarnos, alimentarnos bien y tener una inteligencia adecuada para lo que nos enfrenta esta sociedad. La mayoría de la población no accede a eso. Y la tristeza no solo ver en eso, que vos recalcás que por ahí tiene que ver con los respiratorios, sino que nutrición, aire, alimentos, ¿viste? Alimentos, lo que estamos haciendo con los alimentos, con el agua, de no tener una concientización desde ningún lado, ni de la población que va a sufrir y no se va a dar cuenta ni por qué lo sufre, ni de los que quizá podemos analizarlo y entenderlo. Sí, sí. No solo COVID es doloroso. No, totalmente. No. ¿Te gustaría que alguno de tus hijos sea médico? Amo con locura la medicina, me parece la más linda de la ciencia. ¿Por qué? Soy re peleador con el resto, digo, no, ustedes. ¿Por qué te Ni encanta? con Piazzolla cerrando el mejor de sus conciertos, yo podría competir con él y decirle, yo trabajo de algo mucho más lindo que lo tuyo. ¿Por qué es lindo? No, porque estoy enamorado, qué sé yo, me encanta. Siempre amé la medicina. Entonces, como la amo tanto, por supuesto, si es propia y no fuimos responsables los padres de brindar, ¿viste que le iba a pegar? ¿Viste? Si es una pasión es muy difícil. Mis hijos, lamentablemente, los tres coinciden con que sus madres son médicas y su padre es médico. Entonces, les redeseo que amen la medicina, pero me da miedo de que la elección no sea de ellos y que no sea una pasión heredada, ¿viste? Y que terminen frustrándose, porque puede pasar que uno le transmita el amor y en ellos no sea así. Pero sí es una hermosísima ciencia, un hermoso trabajo. Mi hija mayor está intentando ingresar en Córdoba, haciendo un esfuerzo enorme porque la bochan es re difícil ingresar ahí. Y a mí me encanta, pero siempre le digo, tené cuidado, que esto es una elección tuya, porque si no la más es durísima. Durísima. Tanto los estudios, que es una carrera difícil, como después sostener en el tiempo con amor y pasión. ¿Viste? ¿La carrera es más difícil que el ejercicio o está bien? Viste que tiene prensa de ser así como re No, difícil. el ejercicio es mucho más difícil que la carrera. Estudiar medicina se puede con esfuerzo. Obvio que cumple con la ley de persistir, que tiene la vida misma. Persistí, obvio. Pero la carrera es posible. Ahora, después cuando te recibís
y te enfrentás a la salud de las poblaciones, es muy difícil. Porque lo que está escrito en un libro yo lo puedo memorizar y rendir un examen y aprobarlo hermosamente. Pero mañana me voy a enfrentar a un montón de dificultades que no están en el libro, un montón de diversidad humana que no está en el libro, y eso es difícil. Tanto en público como en privado, no solo apuntando a las carencias que por ahí tenemos en los sistemas públicos. He trabajado toda la vida también en el sistema privado, no ahora, pero lo he hecho mucho, y es difícil. No, el ejercicio de la profesión es mucho más difícil que estudiarla. Igual dijiste hace un rato que te gusta más el hospital y la salud pública que Sí, la sin privada. duda alguna. ¿Por? Lo que pasa en la salud, primero porque amo la soberanía sanitaria, me encantaría que el pueblo sea el dueño de las patentes de medicamentos, de la salud. No digo que no quiero que exista la salud privada, pero sí quiero que el humano se haga cargo del derecho a la salud y que alrededor de eso exista todo, desde los sistemas públicos, gratuitos. Sí, tengo un concepto de soberanía sanitaria muy arraigado. Y después porque en el hospital está, al menos para mí, lo más lindo que la medicina tiene para ofrecerle a la persona que se le ofrece y la devolución que la gente tiene para con nosotros. Además, vale la pena aclarar, esto como último, que en el hospital se ve la casuística más real, ¿viste? El hospital tiene una población que es distinta a la clínica privada, en donde están las personas más cuidadas, por decirlo así, mejor alimentadas, de mejores nichos sociales. En el hospital vemos, ¿viste? La diversidad de enfermedades más grande, los extremos más crueles de esa diversidad. Entonces, bueno, la formación es permanente porque siempre también albergamos a los médicos en formación, enfermería en formación, kinesio. Entonces, bueno, somos como a mí la parte más linda, sí. ¿Cuántos años tenés ahora? 45. ¿A los 8 qué querías hacer? Había algo de mí en lo detectivesco y el crimen, leía todo el tiempo novelas, me encantaba la muerte, los cementerios, y ya empezaba a aparecer una idea. Ah, mirá. Y empecé con la psiquiatría forense, como medio chicón, que quería ser forense y psiquiatra forense. En ese momento, me acuerdo, un quinto, sexto grado, leyendo todo, Hitchcock. Viste, todo lo policial me gustaba. Chesterton, claro. Hasta por ahí Favaloro, que como aparece como en mi segundo año, apareció la figura de Favaloro, fui a una charla, me gustaba también la biología marina. Pero ahí apareció Favaloro como médico y pasé del ámbito más policial, técnico, tipo forense, y ya me gustó un poquito más la gente, el paciente, y en la carrera, terminé la carrera no identificando, hasta que empecé a atender gente y me encantó el área clínica y el internado. Más o menos así. ¿Te ves haciendo esto mucho rato más? Upa, ahí me metiste una pregunta que me duele internamente, pero estoy medio cansado. Sí, llevo 20 años en el ejercicio de la profesión y estoy un poco cansado. A veces pienso si no me gustaría hacer otra cosa. Actor, músico. ¿Te ves? Sí, claro. ¿Tenés uñas de guitarrera? Claro. Ok, te ves dedicándote a eso. No. No. Me veo dedicado a lo que me dedico. Pero sí, en el cansancio, viste, que nombrabas el burnout hoy, algunos burnout aparecen. Como la sensación de decir, bueno, tengo 45, me quedan 20 para jubilarme y llevo 20 laburados. Y tengo 45 mediana edad. Entonces me siento como a mitad de camino profesional y en la mediana edad. Y digo, ay, si hay otra cosa que pueda encender. ¿Viste? Ok. No sé. La idea de ser una cosa siempre me ofendió y por lo tanto no fui solamente médico, desempeñé el rol paternal con dedicación, desempeño, y también la música de los 8 años hasta la fecha le ocupa un lugar enorme en mi vida. Pero a la hora de laburar ganando plata, también me intriga la idea de haber otra cosita antes de llegar a una vejez que no me permita. ¿Se gana mucha plata siendo médico? Viste que hay como una idea, ¿no? También como súper arraigada de que el médico, el abogado... Me hiciste pelear con todos mis colegas, porque yo creo que sí, y que la medicina es privilegiada,
y que el médico que se queje de plata algo le está pasando con él y no con lo que recibe de la medicina. Yo soy ahí golpeo con algunos colegas, sí. Y ni hablar los empresarios de la medicina, horribles. ¿Quiénes son los empresarios de la medicina? Y ¿Los dueños aquellos de que las disponen a clínicas? la medicina como un hecho solo lucrativo para llenar sus arcas, sí, hay un montón. Hay un montón, la mayoría, no voy a decir mayoría, pues me van a reventar, mañana tengo que sacar la matrícula. Tipo, borrame esta parte del podcast. No, claro, borrar esto, no lo borré porque siempre milité por una salud menos comprometida por la guita. Y la mayoría no lo son, por eso recibimos las críticas que recibimos y por eso me haces esta pregunta, porque ves en la medicina una media alta, media alta, bien acomodada o más aún. Y bueno, hagámonos cargos. La sociedad no critica porque somos despersonalizados, maltratadores, omnipotentes y ricachones en el confort de la guita. Hagámonos cargos porque la gente ve eso, porque nosotros también lo supimos mostrar. Entonces, en los últimos años hemos cambiado esa medicina del abuso, de la violencia, vertical, tanto para la familia, el paciente, como para la formación para nosotros mismos. Y en los últimos años, gracias a las nuevas generaciones que son más bonitas que nosotros, y confío en que mañana es mejor, sí hemos cambiado un montón de conceptos. Hoy ya los pibes de 30 no son los ricachones de aquellos que vivieron, las mieles de la medicina. No, hoy los pibes se desloman para laburar, tienen la misma condición que un montón de trabajadores, y no son malos, no son peleadores, no ejercen el verticalismo, que supimos vivir. Yo me formé en el verticalismo, donde yo no hacía algo y era castigo, ¿viste? Hoy ya no. Hoy ya son resacrificados, les cuesta la casa, les cuesta el auto como a todos. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que estamos transformando, obvio. Está bueno también, ¿no? Ir como acusando recibo de lo que no está bueno en el ejercicio de una profesión y una labor humana, voy a decir yo, tan noble, digo, porque en definitiva, bueno, yo siempre he pensado en eso, digo, y tengo que decirlo también, haciendo honor a mi necesidad de decir las cosas sinceras. Más de una vez he dicho, pero la pucha, los médicos, ¿qué onda con esto? Porque cuando una familia afronta un momento como re complicado de salud, por supuesto en lo que menos piensa es en la factura que va a tener que pagar luego, ¿vale? Pero se toman decisiones trascendentales en pos de la vida de una persona, ¿no? Que tenés que tomarla en una milésima de segundos y que después más de una vez dejan a más de uno en bancarrota por los siglos de los siglos, amén. Sí. Y lo que siempre se paga sí o sí, antes que nada, es el honorario médico, por el cual no se firma ni un contrato, ni un plan de pago, ni un, viste, sale más de un doctor de una terapia a decirte, ay, tuve Pasá que por llamar, la secretaria sí, y buscá tal cosa. Tuve que llamar al X profesional para que le corten una gamba, después arreglar los honorarios con el... Ahí vale la pena aclararte algo. Es extremadamente cara la salud. Sí, yo lo sé. Y viste que el mundo gira y nosotros nos lo inventamos y giraba antes que nosotros y va a seguir girando después que nosotros. Es decir, que hay una realidad que uno nunca va a poder entender, global. Yo veo la que salud es extremadamente cara. El ámbito público hace mucho esfuerzo por eso, sobre todo, por ejemplo, en seguridad vial. Es como los gobiernos y los gestores de los hospitales públicos están hartos de decir, malditos motociclistas usen casco, porque cada uno de sus golpes a mí como Estado me cuesta X cantidad de plata, y es mucha plata, ¿no? Digo, sí. Mucha plata, soy es muy cara. Sí. Y en eso de que es tan cara, las opciones son los seguros de salud, obras sociales, mutuales, como le quieras poner el nombre, o por otro lado el Estado haciéndose cargo de asistir. Bueno, esos son los que nos toca vivir. Porque el particular haciéndose cargo de la salud no le va a dar. Salvo muy poquita población puede decir, bueno, yo me libero, no tomo contacto ni con la salud pública, ni con mutuales, obras sociales, etc. Y cuando me toca enfermarme me voy a hacer cargo yo de lo que me cueste. Es muy poquita la población que pueda asumir eso, a ninguna, son la minoría de gente que tenga muchísima plata. Sí, es muy cara la salud. Y hay que brindarla, siempre.
no se le puede negar a nadie. Es así, tiene que ser así. Entonces, bueno, el tipo que no se puso el casco y se golpeó la cabeza, bueno, hay que asistirlo. Es así. Tal cual. Va a seguir existiendo, va a seguir pasando, tenemos que hacernos cargo. Por ahí las peleas para establecer que esta salud no sea tan cara son con los que la vuelven inaccesible, que son estas corporaciones que son dueños tanto de la deuda de un país como de una patente de un medicamento que luego, por ejemplo, lo que nos pasa con los anticuerpos monoclonales, aquellos que le decimos medicamentos biológicos. César Milstein, de la Universidad de Buenos Aires, desarrolla estas drogas. Luego, no contenido por nuestro Estado, migra a Inglaterra el desarrollo de estas drogas, son patentadas por la industria de los medicamentos y luego llegan acá a Argentina a costos desorbitantes cuando fue nuestra ciencia. Era bahiense, era argentino. Y él, dolorido por haber perdido ese desarrollo que fue desde nosotros. Y hoy tenemos que pagar millones por drogas que fueron nuestro desarrollo como humanos y encima como argentinos. Vamos a suponer que eso importe. Entonces, bueno, ahí está la crueldad, ahí es donde hay que atacar. Hay que atacar a quienes hicieron que esto fuera así. Pero bueno, lo mismo tenés con la industria automotriz, la industria de la comunicación, la industria de lo... ¿Viste? El humano le encanta cometer ese pecado, ¿viste? ¿Te gustó y en la venir? salud. Sí, claro. Me distraje incluso que tengo una cámara ahí. No hiperventilo, pero le tengo una cosita con las cámaras. ¿Ya se te quitó? ¿Te relajaste? Sí. ¿Estuvo bien? Sí, capaz que transpiré un poquito de más. Al principio, sí, ponele. Sí. ¿La pasaste bien? Muy, muy bien. Me encantó que vinieras. A mí me gustó venir, gracias. El año que viene para esta fecha, agendar. Por otro lado, te considero una persona muy inteligente, de una habla muy linda. Y me disculpo por ahí por usar el género mal en los médicos y el los y las. Se vuelve difícil a veces dialogar en un lenguaje que sea igualitario. Cállate que después decimos les y nos acribillan. Mi mente lo piensa, por ahí no lo dice la voz porque se vuelve complicado hablar en público. Los haters, claro. Sí. Les mediqué. ¿Viste? Es como me parecía la solución más equitativa, pero bueno. Yo lo uso. Pero bueno, en este caso no sabía para dónde rumbear. Y cuando pronunciaba los, y no incluía a mis compañeras, que son, viste que no es discusión en mi interior, aquello que nos integra y nos une. Pero en lo hablar en público sí, me parecía, viste, que hacemos con el lenguaje. Claro, se entendió. Gracias. Eso es lo importante del lenguaje. Gracias. Gracias a vos, y el año que viene, a esta altura del año, ya le estoy diciendo a Emily que te agende, a ver si seguís siendo médico, sos músico ya. Ay, ojalá me agarre con un bar en la playa, tocando una guitarra. Bueno, invitanos. No, el sueño del bar y todo adolescente, te estoy planteando. Igual. Me encantaría, quiero. Claro, sí de quiero. una. Sí ahí quiero. voy. Claro, sí, cliente sí honorífica de tu bar en la playa. En Uruguay tocando tambores. Por favor, por favor, que me agarre ahí. Te agradezco, de todo corazón. Gracias a ustedes. Hermoso programa.